Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la 18ª semana del tiempo ordinario. Este jueves es 7 de agosto. Y en este día la Iglesia celebra la memoria de el Papa San Sixto II y sus compañeros. Sus compañeros fueron 4 diáconos. Sixto II fue hecho obispo de Roma el año 257. Y el año siguiente, en el 258, estaba celebrando la misa auxiliado por 4 diáconos en el cementerio de Calixto, y como había un decreto de persecución del emperador Valeriano, un grupo de soldados que patrullaba lo detuvieron y allí mismo lo ejecutaron, a él y a los 4 diáconos, y fue sepultado en el mismo cementerio de Calixto. Pues vamos a pedirle al Señor la fortaleza y la valentía de los mártires, para que sepamos dar testimonio de aquello que escuchamos en su palabra cada día. Y empezamos con la primera lectura de la misa del día de hoy, que ya sabemos que es del libro de los Números, que nos va a acompañar muy poco tiempo. Del capítulo 20, los versículos 1 al 13, que dicen así: En aquellos días la comunidad entera de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, el mes primero, y el pueblo se instaló en Cadés. Allí murió María y allí la enterraron. Faltó agua a la comunidad y se amotinaron contra Moisés y a Aarón. El pueblo protestó contra Moisés diciendo: Ojalá hubiéramos muerto como nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué has traído a la comunidad del Señor a este desierto, para que muramos en él nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has sacado de Egipto para traernos a este sitio horrible que no tiene grano, ni higueras, ni viñas, ni granados, ni agua para beber? Moisés y Aarón se apartaron de la comunidad y se dirigieron a la entrada de la tienda del encuentro, y se postraron rostro en tierra delante de ella. La gloria del Señor se les apareció, y el Señor dijo a Moisés: Coge la vara y reunid la asamblea, tú y tu hermano Aarón, y habladle a la roca en presencia de ellos, y ella dará agua. Luego saca agua de la roca y dales de beber a ellos y a sus bestias. Moisés retiró la vara de la presencia del Señor como se lo mandaba. Moisés y Aarón reunieron la asamblea delante de la roca. Moisés les dijo: Escuchad, rebeldes, ¿creéis que podemos sacaros agua de esta roca? Moisés alzó la mano y golpeó la roca con la vara 2 veces, y brotó agua tan abundante que bebió
toda la comunidad y las bestias. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: por no haberme creído, por no haber reconocido mi santidad en presencia de los hijos de Israel, no haréis entrar a esta comunidad en la tierra que les he dado. Esta es la fuente de Meribá, donde los hijos de Israel disputaron con el Señor, y él les mostró su santidad. En este texto que acabamos de escuchar, nosotros estamos viendo reflejada una situación, no del comienzo del Éxodo, sino cuando llevaban ya muchos años de travesía por el desierto, cuando ya propiamente era una segunda generación la que caminaba, dirigida todavía por Moisés. Pero vemos que a pesar de haber pasado años, a pesar de haber quizás nuevos caminantes, nuevos protagonistas de esa marcha épica realmente del pueblo hacia la tierra prometida, a pesar de todo, el pueblo sigue obstinado. Los hijos caen en las mismas tentaciones que los padres. Si recuerdan ustedes, una de las primeras tentaciones al salir de Egipto fue precisamente esa, la del agua, que estaban en un lugar árido, sin agua, que iban a morir de sed. Esas situaciones, evidentemente, de carencia de agua en el desierto, se repetían. Están en el desierto de Sin. Están instalados durante algún tiempo en Cadés. Allí ha muerto María, hermana de Moisés. Quizás la misma que veló su suerte y le acompañó cuando él, introducido en un cestillo de mimbre embreado, estaba flotando en el Nilo entre los juncos, pues quizás sí, era por tanto María mayor que Moisés, y normalmente pues allí murió, allí fue enterrada. Pero volvamos a esa obstinación. Es frecuente que las tentaciones no tengan gran variedad en nuestra propia vida. En esto, el enemigo de la naturaleza humana, que es el diablo, muestra eficacia sin dudar, pero una relativa falta de imaginación, porque se repite el patrón e incluso los temas. Una tentación de desconfianza. ¿Para qué hemos salido al desierto? ¿Para morir? ¿Eso es lo que Dios pretendía? A veces los pecadores se plantean esto: no tengo fuerzas para superar las tentaciones. Caigo, tropiezo y caigo continuamente. ¿Y acaso para esto me ha creado el Señor? ¿Para confundirme un día? ¿Para condenarme? ¡Qué terrible tentación contra la esperanza! No hemos sido creados para la condenación, sino para el amor. Pero el diablo se empeña, como hizo con Adán y Eva en el paraíso, en introducir en nuestras almas una sospecha en relación con Dios, ese Dios bueno y paternal, ese Dios que es misericordia infinita, quiere nuestra vida y nuestra bien. Por tanto, es imposible que si nos ha llevado al desierto sea para que muramos de sed, sino quizás para acrecentar en nosotros la confianza y el abandono en sus manos. Qué duras palabras las del pueblo. Ojalá hubiéramos muerto como nuestros hermanos delante del Señor.
Aquí está la sospecha del pueblo. Moisés y Aarón comienzan muy bien. Ellos van inmediatamente a la tienda del encuentro. Allí se postran rostro en tierra delante de la tienda, aguardando a que el Señor dé una respuesta, aguardando a que el Señor salve la vida del pueblo. E inmediatamente la gloria del Señor se les apareció. Esa nube volvería a llenar la tienda del encuentro. En respuesta a esa súplica silenciosa, muda, de Moisés, acompañado de su hermano Aarón. Y Dios da la respuesta. En la tienda del encuentro se guardaba el arca. Y en el arca uno de los objetos que se guardaban, además de las tablas de la ley, era la vara o cayado de Moisés, la que había levantado separando las aguas del Mar Rojo para que el pueblo pasara a través de él. Dios le dice ahora: retirad la vara de su lugar, que era el arca de la alianza. Coge la vara y reunid la asamblea. Y ahora, con la vara empuñada, la asamblea presente, ¿qué debía hacer Moisés? Habladle a la roca en presencia de ellos, y ella dará agua. Saca agua de la roca y dales de beber a ellos y a sus bestias. Es una solución la que ha dado Dios. Hacía falta aceptarla. Dios había hablado. Resultaba un poco absurdo, parece, casi ridículo, eso de ponerse a hablar a una roca, pero eso es lo que había pedido Dios. La vara en la mano y la palabra. Habladle en plural, porque Aarón era normalmente el portavoz de su hermano Moisés. Así actúan, convocan al pueblo, toma la vara, y les dice ahora Moisés: escuchad, rebeldes, ¿creéis que podemos sacar agua de esta roca? Realmente, ¿cómo ha cambiado la situación? Moisés tiene que estar ya envejecido. Moisés tiene que estar profundamente cansado, porque el pueblo erre vuelve a las mismas. Pero ahora él habla, mostrando toda su impaciencia, toda su irritación, y al mismo tiempo, quizás, mostrando también, por primera vez, falta de confianza. ¿Por qué decimos esto? Porque ¿qué es lo que él hace? Dice: ¿creéis que podemos sacaros agua de esta roca? La respuesta tendría que haber sido un rotundo no, no lo creemos. No es Moisés, ni mucho menos Aarón, el que puede sacar agua de la roca. Es Dios, y solamente Dios el que puede sacar agua de la roca. Moisés era el portavoz de la palabra de Dios, y lo que se pedía era que Moisés interpelase con esa palabra suya, ungida por Dios, interpelase a la roca. Pero no hace esto, sino que dice: ¿creéis que podemos sacaros agua de esta roca? Imposible para los hombres, imposible para él, aunque sea Moisés. ¿Y qué hace? No le dirige la palabra a la roca, dirige la palabra a los israelitas, de una forma destemplada y amenazante. Escuchad, rebeldes. Lo eran, ciertamente. Pero ahora es él el que muestra desconfianza. Alza la mano y golpeó la roca con la vara 2 veces. Y brotó agua tan abundante que bebió toda la comunidad. Piensa que es el golpe con el bastón, con su vara. Y el golpe tiene que ser repetido, quizás porque la primera vez que la utilizó todavía no brotó el agua, y volvió a golpearla.
con inquietud, y brotó el agua. Dios no había dicho que esto hubiera que hacerlo, pero Dios no quiere dejar en mal lugar a su profeta, a ese profeta suyo, Moisés, al que todos han seguido. Dios no quiere humillarlo, Dios no quiere que el pueblo tome pretexto de esto para caer en una desconfianza todavía más grande. Brota el agua con abundancia. Pero Dios le dice, por no haberme creído, por no haber reconocido mi santidad en presencia de los hijos de Israel, no haréis entrar a esta comunidad en la tierra que les he dado. El liderazgo de Moisés no llegará hasta ver cumplida la obra que empezó en medio de tantos esfuerzos y sufrimientos en Egipto. No culminaría su obra. Eso quizás no era importante sobre todo para Moisés. Sí serían esas palabras del Señor las que herirían su corazón, que realmente era fiel al Señor, aunque a veces cayera en esas debilidades humanas, porque, como ven ustedes, la acción del maligno toca incluso a los santos y a veces les hace tropezar. Termina el texto diciendo que esa es la fuente de Meribá. Meribá significa contienda, es el lugar donde contendieron los israelitas con Dios, y Dios, a pesar de todo, les mostró su generosidad. El Salmo 94, que es el salmo responsorial de la misa, invita a repetir con este verso del mismo salmo: ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Y este versículo del Salmo 94 es el que podríamos repetir después de cada vez que escuchamos la palabra de Dios en este programa o en cualquier momento. Ojalá escuchéis de veras, ojalá escuchéis con el corazón la voz del Señor y no lo endurezcáis el corazón. No tenemos demasiado tiempo para el Evangelio, pero vamos a escucharlo. Es, según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 23, que dicen así: En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos
que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás, eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Pensar como los hombres, no como Dios. Parece que eso se le reprocha a Pedro. Esa es la explicación de su tropiezo y de su caída. Una caída terrible porque a su vez es tentación para otros. ¿Es posible pensar como Dios y no como los hombres? ¿Por qué está mal pensar como los hombres? Pues por una sencilla razón. Porque los hombres piensan al modo humano. Piensan que cuando nosotros no comprendemos las cosas, cuando no nos entra en la razón, entonces podemos y debemos resistirnos. Parece que Dios tenga que acomodarse a nuestros deseos, más que nosotros a los suyos. Sí, quizás durante tiempo hemos creído, nos hemos fiado, hemos amado a Dios y al prójimo, hemos procurado ser testigos de sus palabras. Pero cuando esa palabra de Dios nos contradice, nos descoloca, nos hiere, decimos: esto no puede ser así, esto no lo puede querer Dios para mí. Nos cuesta ser dóciles cuando no entendemos. Y entonces ya no queremos seguir a Jesús. Entonces queremos que sea Jesús, que sea Dios, el que nos siga a nosotros, el que se avenga a nuestra forma de pensar. Y entonces a nosotros, como a Pedro, también se nos podría decir: ponte detrás de mí. No es que Dios se impaciente o se muestre autoritario, todos debajo de mis pies, no. Se trata de una invitación a la cordura, a la escucha, a la confianza. Pedro ha dejado de caminar detrás de su Maestro Jesús para corregirlo, para tratar de enseñarle cómo debe ser el Mesías. Pero Jesús recuerda que él mismo, el Señor, iba a ser piedra de tropiezo para muchos en Israel. Hay que seguirle humildemente, silenciosamente, de una forma obediente. Y esto no es humillación para el discípulo, sino salvación. Pidamos al Señor que nos dejemos guiar por Él y entremos en su misterio, que es misterio de cruz y también, por supuesto, de gloria. Él os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el padre Manuel Horta.